Y bueno amigos, el día de hoy nos encontramos en Cibizaltum. Así que vamos a ver la aventura, cómo va a estar el día de hoy. El clima está excelente, así que acompáñanos. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take. Hemos llegado a la zona arqueológica de Cibizaltum, uno de los centros ceremoniales más importantes del mundo maya, y nos recibieron con las medidas de sanidad. El horario es de 8 a.m. a 5 p.m. y el último acceso para entrar es a las 4. En esta ocasión venimos en domingo, por lo que no pagamos nada por ser yucatecos, pero eso sí, tienes que mostrar tu INE. La entrada general es de 85 pesos para yucatecos entre semana, las personas extranjeras pagan 282 y los mexicanos 165 pesos. Cibizaltum es un asentamiento que tiene una larga secuencia ocupacional, desde el preclásico tardío hasta el posclásico tardío. Por esa razón llegó a ser uno de los asentamientos más grandes de la costa norte de la península de Yucatán. La distribución de los espacios arquitectónicos es de tipo concéntrico y alcanzó a cubrir un área de 16 kilómetros cuadrados. Para visitar el lugar te aconsejo venir con ropa cómoda para subir a las pirámides, agua, gorra o una sombrilla, porque el calor está muy extremo. El recorrido lo haces en 2 horas cómodamente, pero lo puedes hacer a tu ritmo. Sígueme en mis redes sociales como Charlie Boy de Viaje, donde tengo contenido e información de lugares turísticos y entretenimiento. Déjame un comentario y con mucho gusto te responderé. Nosotros venimos en coche y para llegar nos resultó más sencillo tomar la carretera Mérida-Motul, y antes de llegar a Cholula hay una desviación y de ahí llegamos a Chablecal. Sigue la carretera, está fácil, no hay donde perderse, son aproximadamente 20 minutos de Mérida. Y bueno, ya estamos listos para esta aventura, estamos entrando ya a lo que es la zona arqueológica de Cibizaltum. Y en este momento estamos yendo a ver la zona de los templos y las ruinas. Así que, nada más para comentarles, nos dijeron que el cenote está cerrado. Y el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que Luisito, no Luisito Comunica, Luisito How. Aquí está él. Así que acompáñanos porque le vamos a mostrar todo lo que tiene Cibizaltum esta vez que abrió. Y todos los detalles te los voy a contar en este video. Para llegar a Cibizaltum por medio de taxi lo puedes hacer tomando una combi en la calle 61 por 56 y 54. De ahí llegas a Chablecal y tomas un tricitaxi que te lleva a la zona arqueológica con un costo de 20 pesos aproximado. La palabra Cibizaltum significa lugar donde hay escrituras en las piedras planas. En Cibizaltum también es posible caminar en Susagbe o Camino Blanco para conocer otras importantes construcciones como la Plaza Central o los restos de la capilla colonial levantada por los frailes que ayudaron a promover la fe católica en la península de Yucatán. Amigos, si ves algo sorprendente, tenemos una capilla donde están las ruinas, vean nada más eso. Charlie. La capilla abierta en Cibizaltum fue construida a fines del siglo XVI, en 1592, y continuó funcionando hasta el siglo XVII. Tiene un arco de medio punto, una bóveda de medio cañón, una sacristía, un altar, un atrio, una sala para sacerdotes, un claustro que se comunica con el cenote de Xalcá. ¿Saben qué me pasó hoy? Les voy a contar para que a ustedes no les pase. Saqué mi GoPro y me dijeron que tenía que pagar un permiso para poder usarla de 35 pesos aproximado. Me pareció bien, pero al regresar y caminar otra vez, mejor dije que no. Además, los celulares graban mejor que la GoPro. Bueno, tomen en cuenta este dato para que no les pase. Les comento que Cibizaltum estuvo cerrado aproximadamente 6 meses hasta que esta semana abrió sus puertas, y eso porque los ejidatarios tenían sitiado el lugar. La reapertura se logró tras alcanzar un acuerdo con los ejidatarios de Chablecal en espera del pago del gobierno federal por la expropiación de sus tierras. A pesar de su reapertura, no todos los establecimientos abrieron, solo el caso del museo y del cenote, que están por el momento permanecerán cerrados.
Más adelante les explico el porqué del cenote. Aún así, el lugar puede ser visitado por turistas locales, nacionales y hasta extranjeros. Se espera que pronto se recupere su número de visitantes anuales, que oscilaban entre 150,000 y 180,000. Si hablamos de tan maravillosa fue la cultura maya, lograron ser una civilización muy avanzada. Solo me puedo imaginar cómo lograron construir lugares como este con ese misticismo. Oye, si ya estás hasta esta parte del video, regálame un like y comparte, con eso me apoyas a seguir creando contenido. Mil gracias por tu ayuda. El cenote Xalca es uno de los más grandes y profundos que se han encontrado hasta la fecha en Yucatán. Tiene un promedio de 1 a 2 metros de profundidad y la mala noticia es que está cerrado al público, ya que el INAH diera a conocer que se encuentra contaminado por heces fecales que se encuentran en el agua, por lo que no se cree que vuelva a abrirse al público. Es una lástima que el hombre esté acabando con su entorno. Aquí les traigo un video que tenía guardado de este lugar en el 2018, donde la gente acudía a bañarse en este cenote. Venían familias completas a darse su chapuzón. Es una lástima que poco a poco vayamos perdiendo estas bellezas naturales. Ojalá algún día volvamos a ver este hermoso cenote en su máximo esplendor. La verdad es un lugar pacífico y excelente para visitar. Yo me la pasé muy bien explorando y conociéndolo. Considero que es mejor llegar temprano por el extenso calor del mediodía. Cuenta con muchos lugares para sacarte fotografías. En el lugar puedes encontrar la información de cada estructura y puedes subir a las pirámides del centro. Yo subí hasta la parte de arriba, pero sí tienes que hacerlo con mucho cuidado. Subir no me pareció tan difícil como bajar, pero si no tienes mucha condición, sí te cansarás un poco. Charlie. Y amigos, es así como se ve aquí arriba. Una vez que llegas en la cima del lugar se ve espectacular y puedes ver todo el horizonte, y es cuando realmente digo que valió la pena y admirarlo en todo su color. Y pues como les dije, bajar es complicado. Yo lo hice de ladito y poco a poquito y así lo logré. Y en este momento vamos a caminar aproximadamente 1 kilómetro. Vean nada más. Charlie. No, sí, yo estoy bien cansado, vean nada más. Esto ya se sabe, no hay que venir con condición porque sí está un poquito difícil. Igual hay que traer agua, yo no traje agua. Para que no se les olvide, la próxima vez traigan agua purificada. Sígueme en mis redes sociales como Charlie Boy de Viaje, Facebook, Instagram, TikTok y claro, en YouTube. Ahora vamos a conocer el Templo de las 7 Muñecas. Este templo es llamado así porque en su interior se encuentra una ofrenda con 7 muñecas. Igual es conocido como el Templo del Sol porque se presencia el equinoccio de primavera del 21 de marzo. Mucha gente lo visita al igual que Chichén para ver este interesante fenómeno. Otros vienen a cargar energía. Es una experiencia mística que debes de hacer. Y ahora les presento el Templo de las 7 Muñecas. Realmente es un lugar mágico, pero aguas, no puedes subir, está prohibido. Y miren nada más que me compré, una réplica del Templo de las 7 Muñecas, miren, igualito, para poner en el escritorio. ¡Wow! Súper bien. Así como hemos llegado al final de este video. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Charlie Boy. Charlie.